gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Antonio Martínez, a José Altamirano y a mr.clad26. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 6. El fin de la pesadilla en la vigilia siguiente. Aquí está el siguiente capítulo. Espero que lo disfruten. Por favor, déjenme saber qué les parece. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Toei y Eiichiro Oda. Quiero carne. Tomaré un poco de café, cocinero. Sanji tomó nota de sus pedidos y se dirigió a la cocina. Era la tarde del día después de que abandonaran el baratie. La señorita Olsandel estaba sentada en su silla sobre Banshee mientras le daba su orden a Sanji. Luffy estaba emocionado. Se dirigían hacia donde estaba Nami para recuperar el Going Merry y así podrían ir a la Grand Line. Sanji dio una vuelta mientras empezaba a preparar el café con corazones en los ojos. Viajaba por alta mar con una belleza de cabello negro. Sus sueños ya se estaban haciendo realidad. Frunció un poco el ceño al oír la risa de Luffy. Era casi perfecta, salvo por el hombre de goma. Luffy sonrió ampliamente mientras observaba nadar a la tortuga llamada Banshee. Era una tortuga realmente genial. Acababa de darse cuenta de que no sabía a dónde se dirigían. «Oye, señora», gritó mientras se giraba para mirarla, «¿por qué sabes dónde está Nami?» Ella sostuvo su mirada expectante. «Llevo un tiempo observándote a ti y a tus amigos. La vi coger un póster de un tal Arlong, que frecuenta las Islas Konomi. Parece que está empezando a causar problemas otra vez. Arlong había sido un recluta potencial. Tenía la fuerza y la inteligencia suficientes para ser agente de un solo dígito. Según los informes, odiaba a los humanos con todas sus fuerzas, ya que su mensajero apenas sobrevivió al encuentro con él, transmitiendo la negativa de Arlong a las obras barrocas. Oh. ¿En serio? Su rostro adoptó una expresión pensativa. Pero nunca te vi por aquí. ¿Cómo supiste que dijo eso o qué póster miró? Luffy estaba siendo mucho más curioso de lo que ella esperaba. Quizás fue porque confiaba en ella para que lo guiara hasta Nami. No puedo revelar mis secretos, le dijo con una leve sonrisa, de lo contrario, ya no podría hacerlo. Bueno, da igual. Luffy sabía lo importante que eran los secretos. Si ella no quería contárselo, no lo haría. ¿Qué pasa con este tal Arlong? ¿Por qué Nami le tiene miedo? Extraño todo el hermoso domingo. Sanji salió disparado de la cocina, saltando encima de Banshee mientras le entregaba el café. Aquí tiene su café, señorita. Gracias. Oye. Sanji. ¿Dónde está mi carne? Gritó Luffy mientras observaba la exhibición. Sanji era tan enérgico. Solo espera, Luffy. Gritó Sanji, ya casi está listo. Había cometido el error de dejar entrar a Luffy en la cocina a primera hora de la mañana. Sanji estaba desolado porque Luffy se había comido casi toda la comida. Luffy hizo un puchero. Echaba de menos poder comer carne cruda. No se preocupe, Kook-san. Las Islas Konomi no están lejos. Oh. Qué joven tan talentosa. Sanji comenzó a elogiar a la señorita Olsandei, ¿eres capaz de navegar los mares tú sola? Era una de las muchas habilidades que tuve que aprender a lo largo de los años. Sanji era amable, aunque a ella no le gustaba la mirada en sus ojos. Y le inquietaba lo cerca que él intentaba estar. Se volvió hacia Luffy y dijo, se dice que Arlong fue puesto aquí por uno de los Shikibukai, Jinbei.
Luffy tenía una expresión de confusión. La palabra era demasiado larga para él, Shikibukai. La señorita Olsandei abrió un poco los ojos. ¿No lo sabes? Preguntó, preguntándose cuánto sabía Luffy sobre la Grand Line. Son los 7 señores de la Guerra del Mar. Están empleados por el gobierno para ser piratas legales. También les explicó cuáles eran las funciones de un Shikibukai. Pensó en Crocodile y su plan actual. Si tan solo el gobierno mundial lo supiera. Oh. En serio. Eso suena bastante interesante. Luffy se rió, y ella no pudo evitar soltar una pequeña risita. Su alegría era contagiosa. Parecía que Luffy se emocionaba con las cosas más insignificantes. Oh. ¡Qué melodía tan hermosa! Sanji se desmayó. Ser pirata era genial. El Shikibukai en cuestión, Jinbei, es un tritón, al igual que Arlong, continuó. Hombre pez. Luffy comenzó a imaginar cómo sería uno. Sanji también lo hizo, pero empezó a temblar de emoción. Había oído que había sirenas en el Grand Line. Sanji no podía creer lo bien que se lo estaba pasando. Estaba deseando conocer a una sirena. Esto parece un hombre pez. Un dibujo de un pez extraño con brazos fue presentado a Miss Olsandei y Sanji a través del brazo extendido de Luffy. No pudo evitar reírse un poco más. Esto era demasiado para ella mientras contemplaba el espantoso dibujo de Luffy. Sanji se rió. El dibujo parecía más un pez que una sirena. Luffy realmente no sabía dibujar. Creo que la razón por la que su navegante se fue tiene algo que ver con Arlong, mencionó mientras tomaba un sorbo de café. Puede que Koksam fuera un poco lascivo, pero preparaba un café excelente. Luffy volvió a tomar el brazo. Giró el papel hacia un lado, garabateó en él y lo presentó una vez más. ¿Así está mejor? Acababa de girar el papel hacia un lado y había dibujado patas en el pez que les había mostrado. Un poco, dijo la señorita Olsandei. Bien, podría tratarse de algún tipo de hombre pez. No era imposible. Oye, ¿crees que Nami podría ser una sirena? Sanji ignoró la foto de Luffy mientras imaginaba la hermosa figura de Nami con cola de pez. Desde luego, esperaba que fuera cierto. ¿Así? Luffy había dibujado el cabello de Nami en su feo hombre pez. Maldito seas. No me muestres eso. Sanji apartó de una patada aquella cosa repugnante. Luffy estaba arruinando su fantasía. El reloj interno de Sanji hizo sonar una alarma. Se levantó y se dirigió a la cocina. La carne de Luffy ya estaba lista. Bamchi se detuvo de repente y miró a su alrededor. La señorita Olsandei comenzó a fruncir el ceño mientras se preguntaba qué le pasaba. ¡Guau! Mira esa vaca. Se giró para ver de qué hablaba Luffy. Tras detenerse a examinar a la criatura, añadió. En efecto. Es bastante grande. Una enorme vaca marina se alzaba imponente sobre su barco y su tortuga. De su boca caía baba. Les había pillado por sorpresa, aunque la señorita Olsandei se preguntaba por qué no se había dado cuenta antes. ¿Quizás fue el café? Se preguntó. No sería la primera vez que alguien intentaba drogarla. Pero el chef no haría eso. Parecía amar demasiado a las mujeres y era demasiado honorable como para drogar su bebida. Al mirar a Luffy, lo vio intentar dibujar la vaca marina. Lo miró fijamente por un momento, sin expresión, al darse cuenta de que estaba demasiado absorta en divertirse con sus horribles dibujos como para haberlo notado. La señorita Olsandei sentía que se estaba ablandando. Se estaba dejando influenciar demasiado por Luffy. «Guau, mira el tamaño de eso», dijo Sanji al salir de la cocina con la carne de Luffy en la mano. También sostenía otro plato con algo de carne. Sanji decidió unirse a Luffy. Por lo visto, la vaca también quería un poco. Levantó la cabeza hacia Sanji con la boca abierta. «Oh. ¿Tienes hambre?» «Es adorable», oyó decir a la señorita Olsandei mientras observaba a la criatura. Comenzó a sonreír con un corazón en los ojos al imaginarla desmayándose de la emoción mientras alimentaba al animal. «Aquí tienes, vaca», dijo Sanji mientras le extendía el plato. Esperaba que le impresionara. La vaca le mordió la mano mientras intentaba comerse la carne. Fu. Está bastante asustado. La señorita Olsandei soltó una risita. La vaca había sido golpeada por Sanji y Luffy. Sanji golpeó a la vaca porque intentó comerse su brazo. Luffy la golpeó porque se estaba comiendo su carne.
Parece que ya no tenemos que preocuparnos por la velocidad, dijo Sanji mientras observaba cómo Banshee era arrastrado por la vaca marina. La tortuga mantuvo su mirada perezosa. Su expresión permaneció inalterada incluso cuando llegó la vaca marina. Su extraño cigarrillo aún en la boca. Incluso ahora, parecía no darse cuenta de que la vaca, mucho más grande, estaba tirando de él. Tras un rato, el grupo pudo divisar tierra a lo lejos. «¡Qué lugar tan extraño!», dijo la señorita Olsandey al divisar Arlong Park. «¿Crees que Nami está ahí?», le preguntó Luffy. Ella cruzó sus brazos. «Déjame comprobar». En silencio, entrecerró los ojos para ver qué había delante. Su momento fue interrumpido cuando Banshee y su nave surcaron los aires. Sanji hizo todo lo posible para asegurar el aterrizaje seguro de Miss Olsandey. Vio a Luffy caer debajo del barco y de la tortuga. Sanji se preguntó si era una de sus habilidades meterse en los mayores problemas posibles. «Oye, ¿qué demonios?», escuchó gritar una voz estúpida y desagradable mientras aterrizaban. Zoro estaba intentando encontrar Arlong Park cuando, de repente, una tortuga y un barco cayeron sobre él. Intentó respirar, pero el peso lo estaba aplastando. Curiosamente, no sintió nada duro. En cambio, lo sintió, gomoso. Giró la cabeza todo lo que pudo. Zoro se encontró con el rostro de Luffy, que parecía haber quedado destrozado. Luffy balbuceó mientras intentaba saludar a Zoro. El barco y la tortuga se desplazaron repentinamente hacia un lado, como si una fuerza descomunal los hubiera empujado. Zoro jamás volvería a pasar por eso si podía evitarlo. «¿Se encuentra bien, señorita?», le preguntó Sanji a la señorita Olsandey mientras la sostenía en brazos como si fuera una novia. Ella permaneció callada y se limitó a mirarlo fijamente. Sanji sintió que algo le agarraba la cabeza y los brazos cuando ella puso los pies en el suelo. «Estoy bien, Kook-san». La misteriosa fuerza desapareció cuando ella se alejó. No pudo evitar sentir que ella se había avergonzado y comenzó a fantasear. La señorita Olsandey observó para asegurarse de que Banshee se hubiera enderezado y esperó instrucciones. Le dijo que fuera a esperar en el agua mientras ella empezaba a mirar a su alrededor. Roronoa Zoro estaba levantando a Luffy del suelo. Su rostro quedó cómicamente estirado al quedar atrapado entre el bote y Zoro. Kook-san tenía una expresión extraña en el rostro mientras se retorcía. Uno de los cazarrecompensas comenzó a correr hacia ellos. La señorita Olsandey decidió que era un buen momento para marcharse, así que subió a bordo de Banshee y partió. «Es una mala idea. Es una asesina». Honji había encontrado a los piratas del sombrero de paja y les contó lo que había visto. Les dijo que Nami había matado a Usopp a sangre fría. Que ellos no eran más que herramientas que ella utilizaba para conseguir aún más dinero. Luffy cerró los ojos. No quería creer sus palabras. Por lo que había visto, Nami era mucho más que dinero. «Salgamos de aquí antes de que Arlong nos encuentre», suplicó Honji. No podían hacerles frente a los tritones. Él había visto la devastación que habían provocado y ni siquiera habían tenido que usar a su gigantesco monstruo. Zoro miró a Luffy, quien, por una vez, tenía una expresión pensativa en el rostro con los ojos cerrados. Ya le había contado que Nami lo había salvado de ahogarse cuando se encontró por primera vez con los piratas de Arlong. Sin importar lo que su capitán decidiera hacer, él lo seguiría. Incluso si se trataba de salvar a una bruja de los monstruos marinos. Antes de que Luffy pudiera decidirse por algo, apareció Nami con las manos manchadas de sangre. «Nami. ¿Te acuerdas de mí?». Sanji se levantó del suelo donde se había estado retorciendo en sus fantasías. «Soy yo. Sanji. Viajemos juntos por los mares». «Cállate, cejiblanco. No empeores la situación», le gritó Zoro a Sanji. Zoro podía oír a Honji gritar insultos a Nami, pero no le prestó demasiada atención, ya que estaba discutiendo con Sanji. «Ah. Eres tú. Desde que perdiste esa pelea tan vergonzosamente en el Baratie, te has vuelto muy nervioso. ¿Qué dijiste?». Nami le dijo a Luffy que, dado que Zoro había matado a varios tritones, Arlong quería vengarse. «¿Me oíste, cabeza de musgo?». Dijo que su pequeña pandilla podría haber sido un poco demoníaca, pero que Arlong y su grupo eran los verdaderos demonios. «¿Quieres morir?». Ella le dijo que debían irse y no volver jamás. Que solo la habían utilizado por sus habilidades de orientación.
Dejen de pelear, ustedes dos. Les gritó Honji. No le estaban prestando atención en absoluto. Nami le dijo a Luffy que nunca fueron amigos y que solo los utilizó para conseguir dinero. Nami miró a Luffy para ver si sus palabras habían tenido algún efecto, pero él simplemente permaneció allí de pie mirándola. Estoy cansado. Bostezó, creo que voy a echarme una siesta. Cayó de espaldas y se quedó allí tumbado. Sus ojos se abrieron de par en par. Deja de hacer el tonto. Le gritó a Luffy, te mataré. No le importó mientras se quedaba dormido. Zoro y Sanji estaban sentados cerca de Luffy mientras él dormía. Nami se marchó furiosa. Ya no quería tener nada que ver con ellos. Sanji había llorado un poco, pero no pudo evitar pensar que Nami se veía linda cuando estaba enojada. Buscó con la mirada a la señorita All Sunday. Ya se había marchado. Sanji bajó la cabeza. Todas las mujeres hermosas se habían ido y la única que quedaba era... Nami puede ser pequeña, reflexionó Zoro en voz alta, pero es muy fuerte. Quizás de verdad mató a Usopp. Los pechos de Nami-chan no son pequeños. Gritó Sanji mientras lanzaba su pie hacia la cabeza de Zoro. ¿Cómo se atreve a insultar su hermoso cuerpo? ¿De qué demonios estás hablando? Zoro se movió para bloquear la patada con la vaina, solo piensas en cosas sucias. La patada impactó, mientras que la vaina había bloqueado el ataque. El rostro de Usopp quedó atrapado entre los dos guerreros. Comenzaron a sudar mientras el rostro de Usopp se contorsionaba en una expresión de dolor. Estoy vivo, comenzó Usopp, con la voz quebrada por el dolor que lo abrumaba, pero creo que ahora sí que voy a morir, Usopp. Nami te hizo esto. Sanji y Zoro seguían sudando en segundo plano mientras Luffy sostenía el cuerpo maltrecho de Usopp. Todavía no se había recuperado del ataque. Luffy. Usopp logró abrir un párpado, con voz débil. Tú también estás aquí. Yo también estoy aquí. Hola. Sanji lo saludó con la mano. Malditos bastardos. Gritó Usopp al recuperar la vida, algún día los mataré. Después de que Usopp terminó de maldecir a Zoro y Sanji, comenzó a contarles cómo Nami lo había protegido apuñalándose la mano en lugar de apuñalarlo a él. Les contó que los piratas de Arlong habían arrojado su cuerpo al mar y que él se había alejado nadando. ¿Entonces Nami no nos traicionó? Preguntó Luffy, con la esperanza reflejada en su voz. Sabía que Nami era buena. No, al contrario, ella quiere protegernos. Eso es genial. Vamos a buscarla ahora mismo. Me temo que eso no es posible, se oyó una voz femenina mientras alguien se acercaba. Nojiko, la hermana de Nami, había venido a contarles sobre el pasado de Nami para que pudieran comprender cuál era la situación. Sanji se desmayó. Le encantaba ser pirata. Conocía a tantas mujeres maravillosas. No quiero oír hablar de eso, dijo Luffy mientras se alejaba. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Nojiko pensaba que esas personas eran amigas de Nami? No te preocupes por él. Puedes contárnoslo, le dijo Zoro mientras sonreía a su capitán. Comprendió por qué Luffy no quería oírlo. ¿Qué demonios? Sanji empezó a gritar, dices eso, pero ¿por qué te quedaste dormido? Zoro se desmayó después de decirle a Nojiko que les avisara. Sus razones eran las mismas que las de Luffy. Nada cambiaría aunque conocieran su pasado. Luffy siguió caminando hacia el pueblo cuando escuchó ruidos. Lucharemos. La gente comenzaba a congregarse. Parecía que algo emocionante iba a suceder. Todos gritaban sobre rebelarse contra un tal Ardron. A él no le importaba demasiado. Esto no le incumbía. Ni siquiera sabía quién era Ardron, pero parecía que le iban a dar una paliza. La multitud pasó corriendo a su lado mientras él seguía su camino. Se dio cuenta de que algunos de ellos estaban llorando. Un hombre con cicatrices había pasado junto a él. Su mano sangraba por una herida. Intentaba contener las lágrimas mientras seguía su camino. Luffy oyó los gritos de Nami. Caminó hacia el lugar de donde provenía el ruido y la vio apuñalándose. Nami no pudo contener las lágrimas mientras seguía arrancándose el brazo. Esta marca. Esta horrible marca. Pensó mientras los recuerdos de Arlong atormentándola la cegaban a la razón. Todos los aldeanos, su familia, iban a Arlong a librar una batalla perdida. Iban a luchar por su vida. Igual que Bellemere, Nami sentía que iba a estallar, simplemente no podía soportarlo más. Su mano se vio obligada a permanecer en su sitio mientras intentaba bajarla de nuevo hacia su brazo.
Algo la había detenido. Dejó de gritar y se giró para ver quién se había atrevido a interrumpir la eliminación del tatuaje contaminado de su brazo. Luffy se quedó de pie con el cuchillo en la mano. Le quitó el cuchillo mientras la miraba fijamente. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, Luffy? Gritó. No pudo evitar recordar la amabilidad que él había demostrado con la gente durante el breve viaje que compartieron. Era diferente de los demás piratas. Se quedó allí en silencio, observando cada uno de sus movimientos. No sabes nada de su lugar, Luffy. Esto no te incumbe. Tienes razón. No sé nada. Había ignorado el segundo comentario. Esto no te incumbe. Le gritó arrojándole tierra en un débil intento de ahuyentarlo. Te dije que te fueras de la isla. Sí, me lo dijiste. Luffy dijo con voz inexpresiva mientras enumeraba los hechos. Luffy se giró hacia él. Tenía una expresión de dolor en el rostro mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus lágrimas le dolían. Ayúdame, su voz no era más que un susurro mientras le suplicaba. Se quitó el sombrero y se lo puso en la cabeza a ella. Quería detener lo que fuera que estuviera lastimando a su navegante. Su amigo. Luffy dio unos pasos hacia adelante antes de respirar hondo. Por supuesto que te ayudaré. Su voz distorsionada resonó con fuerza por toda la ciudad. La zona vibró con la fuerza de su voz. Nami recordó cómo él le había dicho que su sombrero era su tesoro más sagrado. Cómo solo sus amigos podían tocarlo. Otro tipo de lágrimas comenzó a caer de sus ojos. Luffy caminó hacia Arlong Park. Su tripulación ya estaba a pocos metros, esperándolo. Vámonos. Luffy iba a destruir lo que fuera que había hecho llorar a Nami. De acuerdo. Exclamaron Zoro, Sanji y Usopp. Su ánimo coincidía con el de su capitán. Nami se llevó una mano a la boca para intentar ahogar sus sollozos. Hacía muchísimo tiempo que no se sentía tan feliz, y no creía que volvería a sentirse así jamás. La señorita Olsandel estaba en estado de shock. La emoción que Luffy le había demostrado era demasiado difícil de soportar. Ella sabía lo fuerte que era. Percibir el poder de alguien era parte de la habilidad que le había otorgado el demonio de Luffy. Eso significaba que ella también sabía lo fuerte que era Arlong. Incluso un monstruo como Luffy habría tenido problemas para enfrentarse a él, pero siguió adelante sin inmutarse. Se llevó una mano al pecho. El dolor se apoderó de su corazón. La actitud de Luffy, su altruismo, su sacrificio. Y sus amigos, que lo seguirían hasta el infierno, simplemente porque sabían que él haría lo mismo. Ella quería pertenecer a un grupo, pero no podía. Tenía deudas que pagar y no era seguro para ella estar con ellos. El gobierno mundial los destruiría, pensó. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Su oscuridad consumiría su luz, y ella simplemente no podía permitir que eso sucediera. Robin se dio la vuelta, pero no pudo soportar la idea de marcharse. Ella quería quedarse hasta el final. Honji y Yosaku se sentían fatal. Y no fue por las numerosas lesiones que habían sufrido al enfrentarse a los piratas de Arlong. Al llegar, inmediatamente sospecharon que Nami era una traidora. La habían llamado bruja malvada. Yosaku quería ir a buscar a Luffy para que le diera una paliza a Arlong, pero no tenía forma de cruzar el océano. Usopp había bromeado diciendo que debería intentar montar en un tiburón, pero eso era un suicidio. Eso no significaba que no lo hubiera intentado. Ya tenía un montón de cicatrices nuevas, formadas por los dientes del tiburón. Honji había intentado convencer a los demás sombrero de paja de que Nami era malvada, pero no le hicieron caso. Tenían razón al no hacerlo. Honji y Yosaku se enteraron del trágico pasado de Nami y de cómo intentó proteger a los sombrero de paja de Arlong. Sentados frente a la puerta que daba acceso a Arlong Park, esperaban la llegada de los sombrero de paja. Intentaron expiar la acusación de traición contra Nami deteniendo a los aldeanos. Pero estos tipos eran demasiado débiles. Miraron a lo lejos y vieron 4 figuras que se acercaban. Sonrieron. Si alguien podía vencer a Arlong, eran ellos. Arlong estaba sentado en su silla de jardín, preguntándose cómo debería matar a Zoro. Había herido a sus hombres, y por eso pagaría un precio muy alto. Al menos se divirtió un poco dándoles una paliza a los 2 idiotas que lo habían desafiado. Por un instante, se preguntó si debería matarlos. Arlong sonrió. Era mucho mejor jugar con la presa antes de devorarla.
Iría tras ellos al día siguiente. Escuchó un alboroto afuera. Parecía que los aldeanos habían venido a pedirle algo. Quizás era hora de otro homenaje. La puerta salió disparada por la zona, impactando contra algunos piratas de Arlon y aplastándolos contra el muro al que había lanzado. Todas las miradas se centraron en un hombre de piel blanca mientras entraba en Arlon Park. ¿Quién de ustedes es Arlon? Ese soy yo, respondió un hombre azul de aspecto estúpido con una nariz más rara que la de Usopp. Luffy comenzó a caminar hacia él. Me llamo Luffy. Oh, ¿eres Luffy? Nami me ha hablado mucho de ti. Ella había gritado su nombre cuando él la había sujetado durante la noche. Ella regresó. ¿Quién se supone que eres? Ella lo había llamado para que la ayudara. Él sonrió. Era lógico que Nezumi le arrebatara su tesoro. Ella le pertenecía solo a él. Soy un pirata, dijo Luffy mientras se acercaba. Arlon notó que su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando bajo el agua. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? No deberías estar aquí. Dos piratas de Arlon se interpusieron en el camino de Luffy. Iban a detener a ese imbécil. No podía hacer lo que le diera la gana en Arlon Park. Se suponía que los humanos debían obedecer las órdenes de los tritones. Quítense de mi camino. Los ojos de Luffy brillaron con una luz oscura mientras miraba a los dos. Cayeron al suelo, con la boca echando espuma por la boca. Los piratas de Arlon observaban atónitos. Ni siquiera vieron al tipo moverse. ¿Qué necesita un pirata de mí? Preguntó Arlon. En realidad, no le importaba. Ese don nadie iba a pagar. Luffy no le respondió mientras su puño impactaba en la cara de Arlon. Arlon salió disparado contra el muro, junto al lugar donde había volado la puerta. El humo cubrió la zona donde aterrizó. El resto de los piratas de Arlon observaban furiosos. Parecía que este tipo deseaba la muerte. Los ojos de Luffy comenzaron a brillar. Y ni siquiera había empezado. No te atrevas a hacer llorar a mi navegante. Luffy se burló de Arlon, que había limpiado el polvo. En su rostro se veía la marca de un puño. Los piratas de Arlon comenzaron a cargar contra el hombre del chaleco rojo, pero fueron detenidos cuando una ráfaga de patadas y 3 espadas diezmaron al grupo. ¿Por qué te escapaste solo? Sanji sintió un poco de celos. Pensó que Luffy se veía genial cuando animó a Nami. Siempre gano. Luffy apretó los dedos de una mano formando un puño, haciendo crujir los nudillos al hacerlo. No teman, Usopp está aquí. Gritó Usopp. Él también quería verse genial. Ah. Eso estuvo realmente bien. Zoro se burló de Usopp mientras desenvainaba sus espadas. Ya era hora de que su capitán decidiera hacer algo. Zoro se estaba aburriendo. El agua comenzó a subir cuando Achan llamó a su monstruo mascota para que destruyera los sombreros de paja. Ah, así que era su nombre pez. Momoa empezó a sudar. La voz le resultaba demasiado familiar. Dirigió la mirada hacia Sanji y Luffy. Luffy le dedicó una sonrisa digna de un premio, sin saber que sus dientes se habían convertido en dagas. Momoa nadó hacia la salida tan rápido como pudo. No quería volver a ver a esos dos. Momoa. Momoa se detuvo cuando Arlon lo llamó. Puedes huir, pero ten por seguro que te encontraré. Momoa entró en pánico. No veía salida. El mundo empezó a dar vueltas. Momoa perdió el control, su mente se hizo pedazos mientras atacaba a los sombreros de paja. Hola chicos. Luffy comenzó a preparar su cuerpo, creo que deberían agacharse. Los demás sombreros de paja obedecieron mientras Luffy agarraba los cuernos de Momoa y comenzaba a hacerlo girar. Molino de goma de goma. El ataque diezmó a los miembros más débiles de los piratas de Arlon. Los únicos que quedaron fueron Cheu, Achan, Kurobi y Arlon. Oye, Luffy. Intentabas matarnos. Ah. Eso funcionó bastante bien. ¿Dónde aprendiste eso, Luffy? Luffy solo asintió con la cabeza a la última pregunta. No lo sé, dijo mientras seguía mirando fijamente a Arlon. Recordaba al hombre con cicatrices y cómo sus ojos estaban llenos de determinación, con su molinillo de viento girando orgullosamente sobre su sombrero. Luffy se preguntaba quién era, pero tenía un aspecto bastante genial. Sus cicatrices eran enormes. Tinta Jet. Los sombreros de paja esquivaron el líquido negro que Achan había rociado sobre el suelo. Arlon se abalanzó sobre Luffy, con el puño listo para lanzarlo al agua.
Los humanos ya eran débiles en el agua, pero los consumidores de frutas del diablo eran aún más débiles. Luffy esquivó el ataque de Arlong y saltó a cierta distancia. Mientras Luffy se preparaba para atacar, resbaló con la tinta al aterrizar y cayó al agua. Zoro frunció el ceño al ver esto. Luffy estaba tan concentrado en matar a Arlong que no se percató de lo que le rodeaba. Hachan se abalanzó sobre él con 6 espadas, una en cada una de las manos del tritón pulpo. Sonrió. Esperaba que los tritones fueran tan fuertes como decían. Bloqueó sus espadas y se preparó para atacar. Estrella Huevo. Cheu fue tomado por sorpresa cuando un huevo podrido voló hacia su cara. ¡Oh, dioses! ¿Qué es esto? Pensó mientras se agarraba los ojos con dolor. No se esperaba esto. Caramba, tengo que seguir al capitán más loco del mundo. Dijo Sanji en voz alta mientras le daba una patada voladora en la cara a Kurobi. El tipo se había resbalado y caído justo en aquello contra lo que era débil. Kurobi retrocedió unos pasos mientras intentaba recomponerse. El rubio vestido de negro era fuerte. Arlong estaba furioso. El puñetazo de ese Luffy aún le dolía. Iba a pagar por ello. Miró el agua y sonrió. Lo pagaría caro. Tiburón en dardos. Se lanzó hacia el agua. Zoro, Sanji y Usopp observaban con distintos grados de temor al recordar que los tritones eran más fuertes en el agua. Gum gum. Luffy saltó fuera del agua, sorprendiendo a Arlong. Se suponía que era un martillo. ¿Cómo pudo saltar? Ninguno de los sombrero de paja se había percatado de que Sanji salía disparado al agua tras ser golpeado por el Yakumai Gawara Seiken de Kurobi. Red. Los dedos de Luffy atraparon a Arlong en su agarre. Apretó los dedos, comprimiendo a Arlong dentro. Luffy dio unas cuantas volteretas y lanzó a Arlong dentro de su casa. Su cuerpo estaba cubierto de una piel blanca, sus ojos eran negros y sus dientes afilados como dagas. Sin embargo, mantuvo la compostura mientras contemplaba el agujero que Arlong había dejado al lanzarlo. No quería que esto terminara tan rápido. Arlong necesitaba sufrir. Tatsumaki. Hachan salió disparado por los aires al ser cortado repetidamente. Parecía que se le iba a desprender un brazo. Zoro jadeaba mientras se le caía el pañuelo. Envainó sus espadas. Hachan no era un espadachín especialmente hábil, pero las heridas de Zoro lo habían debilitado lo suficiente como para estar a la par con Hachan. Miró a Ceja Rizada para ver cómo estaba. Collier. El pie de Sanji se estrelló contra el cuello de Kurobi, haciéndolo caer al suelo con la fuerza suficiente para que rebotara unos centímetros. Epaule. Su pie se clavó en el hombro de Kurobi, haciéndolo rebotar aún más en el aire. Celete. Selle. Sanji se puso de cabeza. Balanceó una pierna para que no solo impactara en la parte superior de la columna de Kurobi, sino que también usó el impulso para darle una patada en la parte baja de la espalda con la otra pierna. Poitrine. El cuerpo de Kurobi había comenzado a hundirse en el suelo mientras Sanji lo pateaba aún más contra él. Las piernas y los brazos de Kurobi colgaban en el aire mientras yacía en el suelo. Higot. Sanji le dio una patada en las piernas, lo que provocó que diera una voltereta hacia atrás desde el suelo hasta quedar en posición de rodillas. Intentó moverse, pero no pudo porque tenía la columna vertebral rota. Dijiste que no podía proteger nada, ¿eh? Sanji parecía estar bastante herido. Había caído al agua al subestimar la fuerza de un hombre pez bajo el mar. El tritón se había burlado de él por intentar proteger a Nami. Kurobi intentó decir algo, pero no pudo porque tenía una huella de pie impresa en la garganta. Sanji recordó cómo Nami había llorado pidiéndoles ayuda. Mouton, Sanji saltó hacia Kurobi, que tenía las manos atadas a la garganta. Disparo. Kurobi salió disparado a través de la casa de Arlong, saliendo por el otro lado. Tenía los ojos en blanco. Yacía allí inmóvil. Zoro sonrió con sorna. Quizás el chef tenía algo de carácter después de todo. Se volvió hacia Usopp. Martillo de Usopp. Zoro no pudo evitar que una gota de sudor rodara por su mejilla mientras veía cómo un martillo impactaba en los dedos del pie del tritón de labios gruesos. Cheu estaba furioso. Ese chico le había disparado en los ojos con una sustancia asquerosa y repugnante. Escuchó al niño gritar y sintió cómo sus dedos de los pies se retorcían de dolor. Cheu saltó sobre su otro pie por un segundo, pero abrió los ojos. Iba a banda elástica de Usopp. Tuvo que cerrar los ojos rápidamente.
No podía dejar que el niño lo cegara. Tras esperar unos segundos, se dio cuenta de que no había pasado nada. Una botella de vidrio golpeó la cabeza de Chew. Abrió los ojos y vio al niño sosteniendo una botella de ron. El niño parecía asustado. El niño le arrojó la botella a la cara, pero él la atrapó. La estrella explosiva de Usopp. Chew quedó envuelto en llamas mientras el ron contribuía a prenderle fuego. Agua. Necesitaba agua. Pensó Chew mientras corría hacia la piscina frente a la casa de los Arlong. Usopp. Se giró brevemente para ver un martillo a punto de estrellarse contra su cara. Martillo. La visión de Chew se oscureció al caer al suelo. Extendió la mano hacia la piscina. Si tan solo pudiera llegar. Martillo. 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 Usopp golpeaba repetidamente a Chew con el martillo. Chew logró que le entrara algo de sangre en la boca. Abrió los ojos y se preparó para dispararle al chico que se había atrevido a hacerle esto. Usopp Rubberband. Chew no pudo evitar cerrar los ojos por reflejo. Martillo, martillo, martillo. El chico era más fuerte de lo que parecía. Usopp se yergue victorioso sobre el tritón al que había derrotado. Soy el gran Usopp. Soy un valiente guerrero del mar. Jadeó mientras gritaba. Había sentido mucho miedo durante la dura prueba, pero ahora todo había terminado. Había vencido a su primer oponente. El miedo volvió a él al oír a Arlong rugir de dolor. Los aldeanos de Kokoyashi no podían creer lo que veían. Los mejores luchadores de Arlong Park estaban siendo derrotados por los amigos de Nami. Años de abusos y terror se estaban desmoronando en menos de una hora. Genzo se contuvo de gritar de alegría. Incluso si los sombrero de paja fracasaban, habían hecho mucho más de lo que él hubiera sido capaz de hacer. Lo invadió la gratitud al pensar que Nami finalmente había encontrado buenos amigos que la ayudaran. Después de que Luffy enviara a Arlong volando contra su casa, no tardó mucho en salir. Con gran velocidad, una enorme boca pareció volar hacia Luffy, rozándolo mientras se apartaba a un lado. Luffy había sido golpeado por el diente de tiburón de Arlong y ahora tenía un enorme agujero en el costado. Arlong le sonrió, con los ojos ya inyectados en sangre. Entró en un frenesí alimenticio al probar la sangre de Luffy. Tiburón en dardos. Anunció mientras se lanzaba hacia el sangrante Luffy. Luffy estaba de rodillas cuando Arlong se acercó. Cayó de lado para esquivar a Arlong y le agarró la pierna. Esperó a que Arlong volara unos metros antes de tirar, enviando a Arlong hacia el suelo en un arco. El suelo ahora tenía un cráter, pero Arlong ya estaba arriba. Se puso de pie frente a Luffy, que estaba arrodillado, y lo levantó. Eso cambió cuando Luffy le mordió el brazo con fuerza. Arlong rugió de dolor y soltó a Luffy, quien retiró las manos unos metros. Con un gruñido monstruoso, Luffy lanzó a Arlong de vuelta a su casa con su bazooka. Luffy cayó de rodillas. La pérdida de sangre comenzaba a afectarle. Su rostro fue reemplazado por el del demonio. Los dientes eran el único rasgo que le quedaba. Luffy esperó a que se produjera algún movimiento. Pasó un instante. Arlong arrojó su Kiribachi, una espada que parecía tener dientes en un lado, hacia el exterior. El proyectil rozó a Luffy mientras este luchaba por levantarse. Esos dientes eran realmente afilados, pensó en voz baja. Su ira estaba siendo reemplazada por un entumecimiento a medida que su visión comenzaba a nublarse. Vio aparecer ante él a Arlong, con la Kiribachi en la mano. Fue extraño, él también podía oír a Nami. Escuchó a Arlong decir algo sobre que ella sería suya para siempre. Que trabajaría para él. Que sería su compañera. Mientras seguían hablando, se le formaron surcos en la cara. Podía oír la voz temblorosa de Nami cuando les pedía a todos que lucharan con ella. Arlong resopló, lo agarró por el cuello y lo acercó a sus dientes. Luffy sintió la mordida y comenzó a forcejear. No quería ser devorado. Él era quien comía. Una de sus manos rozó la nariz de Arlong y la agarró. Su fuerza sobrehumana la aplastó y la rompió. Arlong gritó al soltar a Luffy. Su nariz irrompible se había roto. Sintió como Luffy le daba un gancho hacia arriba que lo lanzó contra su casa, mientras el brazo de Luffy se estiraba con él. El brazo de Luffy le agarró el hombro y empezó a apretar. Un dolor inmenso recorrió la zona cuando Luffy se fracturó el hombro. El Kiribachi había caído al suelo. No tuvo mucho tiempo para pensar cuando Luffy se lanzó contra su estómago, enviándolo al suelo.
Arlon preveía nuevos ataques, así que saltó hacia un lado, agarrando la Kiribachi al hacerlo. ¿Qué es esta habitación?, preguntó Luffy mientras miraba a su alrededor. Vio mapas por todas partes. El olor a dolor y tristeza impregnaba la habitación. Aquello inquietó a Luffy. En la esquina había una cama. Tenía grilletes sujetos. ¿Esta habitación? Arlon comenzó a sonreír. Se dio cuenta de que Luffy se había distraído. Le puso el Kiribachi en el cuello. Esta es la habitación de Nami. Aquí es donde me hace mapas. Mira a tu alrededor y verás todo lo que ha hecho para mí durante estos últimos 8 años. Arlon continuó contándole lo bien que Nami le había servido en esa habitación. Luffy vio un bolígrafo ensangrentado sobre el escritorio donde ella dibujaba mapas hasta que le sangraban las manos. Él notó sangre en los grilletes mientras ella hacía todo lo posible por resistirse. Nami es mi navegante. Es un desperdicio tenerla en alguien como tú. Solo yo puedo usarla. Arlon fue interrumpido cuando Luffy comenzó a gritar. El ruido lo desorientó y perdió el equilibrio por un segundo. Ese segundo fue todo lo que Luffy necesitó para agarrarle la cara y estampársela contra el suelo. Usar. Luffy rugió frente a Arlon, es mi amiga. No dejaré que la lastimes más. El resto de los sombrero de paja se habían sentado cerca de los aldeanos mientras esperaban a que el capitán terminara su pelea. ¿Qué? ¿Por qué salen volando los muebles de esa habitación?, preguntó Usopp mientras escritorios y mesas salían volando de la habitación. Montones de papeles brotaron de la habitación. Nami levantó la vista y jadeó. Esa era su habitación. Aquella en la que Arlon la había obligado a quedarse para que le hiciera mapas. Y la habitación que, en ocasiones, se había visto obligada a compartir con Arlon. Recordaba todo lo que tuvo que hacer para que su familia sobreviviera. Las torturas a las que se sometió. Todo para impedir que Arlon matara a todos sus seres queridos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras agradecía en silencio a Luffy. Él la había ayudado mucho más de lo que ella creía merecer. Arlon intentó atacar a Luffy con el Kiribachi, pero este simplemente lo agarró y lo partió por la mitad. La mano de Luffy impactó en la cara de Arlon, haciendo que el suelo se agrietara. Arlon forzó al enfurecido Luffy y lo arrojó al otro lado de la habitación. Intentó lanzar un ataque, pero Luffy lo agarró por la nuca y lo lanzó contra el pecho con una fuerza impresionante. Arlon gruñó mientras intentaba apartar a Luffy, al que había envuelto con los brazos y las piernas alrededor del torso. Fue entonces cuando se percató de que la cabeza de Luffy no había seguido el movimiento de su cuerpo. Gum Gum Bey. Luffy le dio un cabezazo en la cara a Arlon. Su nariz torcida quedó presionada contra uno de sus ojos. A Luffy le habían cortado un poco la cabeza desde la nariz, pero sus ojos estaban llenos de odio y locura. No le importaba lo que le sucediera con tal de que Arlon fuera castigado. Arlon se agarró la cabeza mientras intentaba sacarse la nariz, sin darse cuenta de que Luffy estaba de pie a su lado. Luffy estiró la pierna a través del techo. Arlon finalmente se percató de los movimientos de Luffy, pero no pudo actuar porque estaba demasiado herido. ¿Acaso no entiendes lo que estás haciendo? Estás destruyendo todo en lo que Nami trabajó durante 8 años. Mis ambiciones residen en ella. No me importa. No puedo permitir que este lugar exista. Los ojos de Luffy se abrieron por completo mientras luchaba por mantener el equilibrio. Lo destruiré. Lo destruiré todo. El pie de Luffy se había vuelto negro mientras concentraba toda su fuerza en su pierna. Necesitaba que demolieran ese lugar. Miró a Arlon. Necesitaba borrar la existencia de ese hombre para que no pudiera volver a lastimar a Nami jamás. Tiburón, hacha. El pie de Luffy cayó con toda la fuerza de su odio. Su pie atravesó el techo y se estrelló contra la parte superior de la espalda de Arlon mientras Luffy rugía. Arlon se vio obligado a tumbarse boca abajo al ser derribado por Luffy a través de varios pisos de su casa hasta los cimientos. Luffy continuó con su rugido atronador, deseando que su pie arrasara con todo el parque Arlon. Sintió una oleada de poder interior mientras se obligaba a esforzarse más. Todos los que estaban afuera gritaron presas del pánico cuando Arlon Park comenzó a derrumbarse. Se formaron fisuras bajo el edificio, como si algo en la tierra hubiera explotado. El edificio se derrumbó por completo. Arlon Park ya no existía. Los aldeanos comenzaron a vitorear. Nami alzó la vista hacia los restos del naufragio, buscando alguna señal de Luffy.
No podía estar muerto. No después de todo lo que había hecho. Se prometió a sí misma no llorar. No podía. Necesitaba encontrar a Luffy. El resto de los sombrero de paja se acercaron a ella, buscando también alguna señal de él. Una figura se alzó de entre los restos. La sangre brotaba de una herida abierta en su costado. Tenía marcas de mordeduras en el cuello. Nami. Gritó Luffy con todas sus fuerzas con su voz distorsionada, eres mi amiga. Nami se prometió a sí misma que no lloraría. Pero no pudo conservarlo. De sus labios escaparon algunos sollozos. Sí, respondió débilmente con una leve sonrisa. La señorita Olsandey observaba con una sonrisa. De hecho, lo había logrado. Derrotó a Arlong. Ella observaba desde lejos usando su fruta Ana. Luffy fue increíble. Parecía que podía enfrentarse a lo imposible y salir victorioso. Ella comenzó a preguntarse si él era capaz, no. No se atrevía a soñar con que él pudiera ayudarla en su situación actual. La señorita Olsandey se marchó. Si se quedaba más tiempo, se haría demasiadas ilusiones. Más tarde ese mismo día, los aldeanos de Kokoyashi celebraron la derrota de Arlong con una fiesta. Tuvieron algunos problemas con los marines, pero Nami los solucionó. Los marines se llevarían a los tritones y reconstruirían la aldea de Gosa, una aldea que Arlong había destruido. Genzo sonrió. Nami era realmente la hija de Bellemere. Lo había pensado cuando la vio tratar con los marines. Era muy persuasiva. Realmente debería haber aceptado tus ofertas, Bellemere, pensó con tristeza. Lo que más lamentaba era no haberle dicho lo que sentía por ella. Derramó sake sobre su tumba. A ella le encantaba lo que él solía traerle. Aquí no hay comida. Genzo se giró para ver quién hablaba. Fue ese capitán pirata, Luffy, recordó. ¿Oh? ¿Alguien murió? Preguntó al ver la tumba. Sí, alguien murió hace mucho tiempo, le respondió Genzo mientras cerraba los ojos. Le ofrezco mi más sincero agradecimiento. ¿O era respeto? Arrepentimiento. Ofrezco mi más profundo arrepentimiento. Sí, eso. Chico. ¿Qué? Si lastimas a Nami, Genzo se giró hacia Luffy, te encontraré y te mataré. Genzo gritó, ¿entiendes? Luffy permanecía de pie con una expresión seria en el rostro, con un trozo de carne que sobresalía del mismo. Entiendo. Bueno, nos vemos, viejo. No te preocupes. No le haré daño. Le gritó Luffy a Genzo mientras corría de regreso a la aldea. Genzo suspiró y se paró frente a la tumba de Bellemere. Él solo esperaba que el futuro le deparara cosas buenas a Nami. Levantad la vela. Los aldeanos comenzaron a protestar cuando Nami pasó corriendo junto a ellos. Saltó a bordo del Going Merry. ¿Por qué no quieres despedirte? Preguntó Luffy. Se preguntaba por qué les había dicho que zarparan. Las carteras se le cayeron de la camisa a Nami cuando ella se la aflojó. ¿Qué? Nos robó las carteras. Gritaron los aldeanos. Les deseo suerte. Rió Nami mientras los veía comenzar a exigirle que le devolviera su billetera. De ninguna manera iba a tener una despedida sentimental. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, puede que vuelva a revisarlo y tratar de mejorarlo si creo que necesita retoques. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.